mi malvada hermana se casó con un millonario árabe, y él murió misteriosamente al día siguiente de la boda. Por fin me quedaré con todita su fortuna, le dijo a mi madre la noche anterior. Pero ellas nunca imaginaron que el millonario árabe ya lo tenía todo planeado, y aquí empezó el juego. Esmeralda estaba sentada en el borde de su cama, mirando su teléfono con las manos temblorosas. Acababa de recibir el mensaje más desconcertante de su vida: Karim, su cuñado, había muerto. La noche anterior había asistido a la lujosa boda de su hermana Amanda con Karim, un evento deslumbrante, lleno de joyas, risas y promesas de una vida perfecta. Ahora, apenas unas horas después, él ya no estaba. Sentía el pulso retumbarle en las sienes mientras trataba de entender lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible que Karim hubiera muerto de repente? Lo último que recordaba de él era su risa cálida, su mirada brillante mientras tomaba de la mano a Amanda. Pero ahora, todo se había desvanecido, y la noticia había caído como una losa pesada sobre su pecho. Se levantó de la cama bruscamente, necesitaba respuestas, pero más que nada, necesitaba hablar con su hermana. Sin embargo, la sola idea de enfrentarse a Amanda, especialmente después de los comentarios que la había escuchado hacer a su madre la noche anterior, le producía un escalofrío. Por fin me quedaré con toda su fortuna, había susurrado Amanda con una sonrisa que no pudo quitarse de la cabeza desde que la escuchó. Esmeralda se puso una chaqueta ligera y salió de su apartamento rumbo a la mansión de Karim, donde Amanda se estaba quedando tras la boda. Mientras el taxi recorría las calles de la ciudad, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Sería posible que Amanda hubiera tenido algo que ver con la muerte de Karim? ¿Estaría su hermana involucrada en algo más oscuro de lo que imaginaba? Aunque habían crecido juntas, Esmeralda siempre había sentido que Amanda era más ambiciosa, siempre buscando el lujo, el poder. Ahora, esa ambición parecía haber cruzado un límite peligroso. Cuando llegó al edificio, el portero la dejó pasar sin hacer preguntas, consciente de la tragedia que acababa de ocurrir. Subió rápidamente en el ascensor, su corazón martilleando con cada piso que ascendía. Al llegar a la mansión, Amanda le estaba esperando, sentada en el gran sofá blanco de la sala de estar, con una copa de vino en la mano. Su expresión era tranquila, casi imperturbable. Esme, sabía que vendrías, dijo Amanda con una voz suave, pero cargada de esa frialdad que siempre había caracterizado sus palabras cuando se trataba de situaciones tensas. «Amanda, ¿qué está pasando?», preguntó Esmeralda, tratando de mantener la calma. «Me dijeron que Karim está muerto. No puedo entenderlo». Amanda le hizo un gesto para que se sentara a su lado, como si estuvieran a punto de tener una charla casual de hermanas. Pero Esmeralda no podía ignorar la frialdad en los ojos de su hermana. «Lo sé. Es horrible, ¿verdad?». Amanda tomó un sorbo de su vino, sus ojos oscuros no mostraban ni una pizca de dolor. «Pero, a veces la vida da giros inesperados, y hay que aprovechar lo que viene». Esmeralda sintió un nudo en el estómago. Esa no era la respuesta de una esposa recién casada que acababa de perder a su esposo. «¿Qué estás diciendo, Amanda?», preguntó, con la voz quebrándose levemente. «Él era tu esposo, te casaste con él anoche, y ahora hablas de aprovechar lo que viene». Amanda soltó una pequeña risa, como si las palabras de Esmeralda le resultaran infantiles. «Y mira, Esme, te lo voy a decir claro porque eres mi hermana y mereces saberlo. Karim y yo, bueno, no era un cuento de hadas. Nos casamos porque ambos sabíamos lo que cada uno podía ofrecer. Yo necesitaba estabilidad, y él, bueno, no creo que sea necesario que entre en detalles. Pero sí, ahora está muerto, y eso me deja en una posición bastante ventajosa. Una posición que, si juego bien mis cartas, me permitirá tener una vida que siempre soñé». Esmeralda la miró horrorizada. ¿Qué estaba diciendo su hermana? ¿Había planeado esto todo el tiempo? Su mente corría tratando de encontrar una lógica en las palabras frías y calculadoras de Amanda. «Amanda, ¿escuchas lo que estás diciendo? Karim acaba de morir, y tú hablas como si eso fuera parte de un plan. ¿Cómo puedes ser tan fría?». Amanda dejó la copa sobre la mesa de cristal frente a ellas y se inclinó hacia su hermana, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «No seas ingenua, Esmeralda. Esto es la vida real, no una película romántica. Karim tenía dinero, y eso es lo que importa ahora. Estoy a punto de heredar su fortuna, y eso significa que nuestra familia estará más segura que nunca. Mamá lo entiende,
Por eso no está aquí llorando por él. Tú también deberías entenderlo. Esmeralda sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Nunca había creído que Amanda fuera capaz de algo tan desalmado. Recordó de repente la conversación entre Amanda y su madre la noche anterior, aquel susurro que en ese momento no le había dado importancia, pero que ahora se le clavaba como un puñal. Por fin me quedaré con toda su fortuna, murmuró Esmeralda, casi sin darse cuenta. Amanda levantó una ceja, pero no se inmutó. Esme, no seas melodramática. Karim está muerto, y sí, voy a heredar. No veo por qué eso sea un problema. Esmeralda se levantó rápidamente del sofá, sintiendo como la rabia le subía por el cuerpo. Quería gritar, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que debía ser cautelosa. Esto no está bien, Amanda. Algo no está bien con todo esto, y lo sabes. No puedes simplemente quedarte con su dinero y actuar como si nada hubiera pasado. Karim era un buen hombre, y se merece más respeto que esto. Amanda se levantó también, pero con la misma calma que había mostrado todo el tiempo. Puedes pensar lo que quieras, Esme. Pero recuerda que todo esto es por nuestra familia. A veces hay que hacer sacrificios para asegurar un futuro mejor. Esmeralda no podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que su hermana era ambiciosa, pero esto era diferente. Había una oscuridad en sus palabras que la hacía estremecerse. Sin embargo, también entendía que no podía confrontarla abiertamente todavía. Necesitaba pruebas, respuestas. Me voy, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Pero no pienses que esto termina aquí. Amanda la miró con una sonrisa que parecía más un desafío que una despedida. Haz lo que tengas que hacer, hermanita. Pero te aseguro que no encontrarás nada que no quieras ver. Esmeralda salió de la mansión sintiendo que todo su mundo había cambiado en cuestión de horas. Karim estaba muerto, y su hermana, la persona en la que alguna vez había confiado, parecía estar envuelta en algo mucho más oscuro de lo que podía imaginar. Pero no iba a quedarse de brazos cruzados. Sabía que debía descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a la parte más oscura de su propia familia. Esmeralda caminaba rápidamente por las calles, sintiendo el frío viento de la tarde golpearle el rostro mientras su mente seguía reviviendo la conversación con Amanda. Era imposible sacarse de la cabeza esas palabras tan calculadas, esa sonrisa inquietante. Por fin me quedaré con toda su fortuna. ¿Cómo podía su propia hermana estar tan involucrada en algo tan oscuro? Cada paso que daba, el peso de la sospecha sobre Amanda se hacía más insoportable. Cuando llegó a su pequeño apartamento, se dejó caer en el sofá, intentando respirar profundamente para calmarse. A su alrededor, las luces tenues de la ciudad comenzaban a parpadear a través de las ventanas, pero nada podía desviar su mente de lo que acababa de descubrir. Sabía que había algo más. Karim no había muerto simplemente. Las palabras de Amanda eran demasiado sospechosas. Miró su teléfono, dudando por un segundo, pero finalmente marcó el número de Samir, el primo de Karim. Había conocido a Samir en la boda, un hombre tranquilo y con una mirada llena de sabiduría. Si alguien podía ayudarle a entender lo que estaba pasando, era él. «¿De Esmeralda, cómo estás?», preguntó Samir cuando contestó, su tono amable, pero con una ligera preocupación. «No muy bien», Samir respondió, con un suspiro. «Necesito hablar contigo sobre Karim, hay cosas que no cuadran, cosas que Amanda ha dicho». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, como si Samir estuviera procesando sus palabras. «Nos vemos en el café Alhambra en media hora», dijo, finalmente, con un tono más serio. Esmeralda colgó, agradecida de no tener que enfrentar esto sola. Tenía muchas preguntas, y Samir parecía ser su única conexión con la verdad. El café Alhambra estaba lleno de su cálida luz dorada y el aroma embriagador del café recién hecho. Samir ya estaba allí cuando Esmeralda llegó, sentado en una mesa junto a una ventana, con una taza de té entre las manos. Su semblante era tranquilo, pero sus ojos revelaban una preocupación que iba más allá del duelo. «De Esmeralda», dijo, poniéndose de pie para recibirla. «Me alegra que hayas llamado». «Gracias por venir, Samir». «No sabía a quién más recurrir», dijo ella, sentándose frente a él. Samir la miró con una mezcla de simpatía y curiosidad. «Dime qué es lo que te preocupa». Esmeralda respiró hondo y empezó a hablar, contándole sobre la extraña actitud de Amanda,
las palabras que había escuchado la noche anterior, y la frialdad con la que su hermana había hablado de la muerte de Karim. Cada palabra que pronunciaba hacía que su propio corazón latiera más rápido, como si al decirlo en voz alta todo se volviera más real, más amenazante. Cuando terminó, Samir dejó escapar un largo suspiro, su mirada se endureció. Karim no mencionaba mucho a Amanda, admitió Samir, después de una pausa. Siempre la describía como alguien ambiciosa, pero nunca llegamos a hablar profundamente de ella. Sin embargo, en los días previos a la boda, noté que algo lo inquietaba. No era el tipo de hombre que mostrara sus preocupaciones fácilmente, pero había una sombra en sus palabras. Como si algo le estuviera rondando la cabeza. Esmeralda lo miró fijamente, sintiendo como la ansiedad volvía a invadirla. ¿Sabes si Karim tenía enemigos? ¿Alguien que pudiera querer hacerle daño?, preguntó, con un nudo en la garganta. Samir asintió lentamente, tomando un sorbo de té antes de responder. En los negocios, Karim siempre fue un hombre brillante, pero también jugaba en ligas peligrosas. Sus empresas tenían conexiones en varias partes del mundo, incluyendo algunos países donde los tratos no siempre son claros o legales. No quiero especular sin pruebas, pero no puedo descartar que alguien quisiera perjudicarlo. Las palabras de Samir resonaron en la mente de Esmeralda. Si Karim tenía enemigos, y Amanda lo sabía, ¿podría haberlo utilizado para su propio beneficio? ¿O simplemente se había aprovechado de la situación? La idea de que su propia hermana pudiera estar involucrada en algo tan oscuro la asqueaba. Samir, creo que Amanda está metida en esto, dijo Esmeralda, finalmente, con voz temblorosa. No puedo demostrarlo, pero todo lo que ha dicho, su actitud, no me parece que Karim haya muerto por accidente. Samir la observó en silencio por un momento, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y comprensión. No estás sola en esto, Esmeralda. Si Amanda está involucrada, lo descubriremos. Karim merece justicia, y yo estoy dispuesto a llegar al fondo de todo esto, aunque signifique enfrentar cosas que no queremos ver. La determinación en la voz de Samir la reconfortó. Por primera vez desde la muerte de Karim, sintió que no estaba completamente perdida. Sabía que había un largo camino por delante, pero no lo recorrería sola. Gracias, Samir, murmuró, mirándolo con sinceridad. No sé qué haría sin tu ayuda. Samir le dio una pequeña sonrisa. No tienes que agradecerme. Karim era mi primo, pero también era como un hermano para mí. Si hay algo turbio en su muerte, lo averiguaremos, juntos. Esa misma noche, Esmeralda volvió a su apartamento con una sensación de alivio mezclada con una creciente inquietud. Sabía que enfrentarse a Amanda y descubrir la verdad no sería fácil. Pero ahora, con la ayuda de Samir, sentía que tenía las herramientas para hacerlo. Mientras revisaba su correo electrónico antes de acostarse, notó un mensaje que no esperaba, un correo de un remitente anónimo. El asunto decía, para proteger la fortuna, a veces hay que sacrificarlo todo. Esmeralda sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras abría el correo. No contenía más que esa frase, pero era suficiente para dejarle claro que alguien más sabía lo que estaba sucediendo. ¿Sería una advertencia? ¿Una amenaza? La mente de Esmeralda empezó a girar de nuevo, con más preguntas que respuestas. Sabía que no podía confiar en nadie más que en Samir, y que Amanda seguramente ya estaba moviendo sus propias piezas en este peligroso juego. Decidida a no dejarse intimidar, Esmeralda guardó el mensaje en su carpeta de pruebas. Si alguien estaba detrás de la muerte de Karim, ahora también iban tras ella. A la mañana siguiente, Esmeralda recibió una llamada inesperada. Era su madre. Su tono, como siempre, era distante, pero había una tensión en su voz que Esmeralda no podía ignorar. De Esmeralda, querida, tenemos que hablar. He escuchado que has estado haciendo preguntas sobre Karim. Su madre hizo una pausa. Hay cosas que no entiendes, cosas que debes dejar atrás. Esmeralda apretó los dientes, sintiendo la rabia y la tristeza florecer dentro de ella. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué debo dejar todo atrás? Karim está muerto, y algo no está bien con todo esto. Amanda está implicada, ¿no lo ves? Hubo un largo silencio en la línea antes de que su madre respondiera. Amanda siempre ha sabido lo que es mejor para esta familia. No te metas en asuntos que no comprendes, Esmeralda. Te lo advierto por tu propio bien. Esmeralda sintió una punzada en el pecho.
Su propia madre le estaba diciendo que se apartara. Algo muy oscuro estaba en marcha, algo que tal vez había comenzado mucho antes de la muerte de Karim. No pienso quedarme callada, mamá. Si hay algo que debo saber, lo descubriré, respondió con firmeza antes de colgar. Sabía que su decisión la ponía en el centro de una red de mentiras, ambición y peligro, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. La muerte de Karim no sería en vano. Más tarde ese día, Esmeralda estaba sentada en la mesa de la cocina, su teléfono frente a ella, vibrando con insistencia. Desde la llamada de su madre esa mañana, no había podido dejar de pensar en la advertencia velada que le había hecho. Amanda siempre ha sabido lo que es mejor para esta familia, había dicho. Pero esas palabras no la tranquilizaban, todo lo contrario. Sabía que su madre no era ajena a los secretos que giraban en torno a Karim, y que probablemente estaba protegiendo a Amanda. La pregunta era, ¿de qué? Un mensaje llegó en ese momento, interrumpiendo sus pensamientos. Era de Samir: nos encontramos en la oficina de abogados a las 3. Hay algo importante que debemos discutir. El reloj marcaba las 2:15. Tenía poco tiempo. Sin perder más minutos, se puso de pie y salió de su apartamento, su mente aún enredada en todas las preguntas que no podía responder. Mientras caminaba hacia la estación de taxis, una sensación de urgencia comenzó a crecer en su pecho. Sabía que lo que sea que Samir hubiese descubierto cambiaría todo, pero también tenía miedo de lo que eso significaba. El despacho del abogado de Karim estaba en un elegante edificio en el centro de la ciudad, con ventanas enormes que dejaban entrar la luz y muebles de madera oscura que daban un aire de seriedad. Al llegar, Esmeralda vio a Samir esperándola junto a un hombre de aspecto profesional, probablemente el abogado. Samir se acercó de inmediato, su rostro grave. «Gracias por venir, Esmeralda», dijo, haciendo un gesto para que se sentara en una silla frente al escritorio del abogado. «Hay algo que necesitas saber, algo que Karim dejó preparado, pero no había tenido la oportunidad de decírtelo antes de», hizo una pausa, su voz cargada de emoción contenida, «antes de su muerte». Esmeralda asintió, su corazón latiendo rápidamente. No estaba preparada para lo que venía, pero sabía que debía enfrentarlo. El abogado, un hombre de unos 50 años con gafas y cabello entrecano, tomó la palabra. Karim era un hombre meticuloso, previsor. Sabía que, debido a sus negocios, podría estar en peligro en cualquier momento. Días antes de su boda, nos envió instrucciones para redactar un nuevo testamento, más detallado que el anterior. En él, especificaba claramente cómo quería que se distribuyera su fortuna en caso de su muerte. Samir miró a Esmeralda, con los ojos serios. «Lo que Karim dejó es más que dinero, Esmeralda. Hay información, pruebas sobre los negocios que Amanda y tu madre han estado manejando en secreto, incluso mucho antes de que él muriera». Esmeralda sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Las palabras negocios y pruebas la golpearon como una ola de frío. Su madre y Amanda habían estado involucradas en algo oscuro durante mucho tiempo, y Karim, de alguna manera, lo había descubierto. «Pero, ¿por qué no me dijo nada?», preguntó, con la voz rota. «Si lo sabía, si sabía que estaba en peligro, ¿por qué no me advirtió?». Samir se inclinó hacia ella, su tono era suave, pero firme. «No estoy seguro de hasta qué punto lo sabía. Karim no era el tipo de hombre que actuara sin tener toda la información. Creo que, en el fondo, confiaba en que Amanda no lo traicionaría, al menos no tan pronto. Pero dejó estas pruebas en caso de que algo sucediera». El abogado deslizó un sobre grueso hacia Esmeralda. Dentro, había una serie de documentos, extractos bancarios, copias de transacciones, y lo que parecía ser un acuerdo firmado entre Amanda y varias figuras dudosas de los negocios internacionales. Lo que Karim había descubierto era impactante. Amanda y su madre estaban asociadas con un grupo criminal que lavaba dinero a través de los negocios de Karim. Él nunca había sido consciente de esto hasta que fue demasiado tarde. Esmeralda, con las manos temblorosas, hojeaba los papeles, incrédula ante lo que estaba leyendo. «Esto no puede ser real», murmuró. «Mi madre. Amanda. Siempre supe que eran ambiciosas, pero esto es una locura». Samir la miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «Es real, Esmeralda. Karim lo descubrió poco antes de la boda. Estaba buscando una forma de salir, pero no tuvo tiempo. Ahora, todo está en tus manos.
Las palabras de Samir eran tan pesadas como el aire en la habitación. Ahora todo dependía de ella. Tenía las pruebas para exponer lo que Amanda y su madre habían estado haciendo, pero también sabía que esto implicaba destruir su propia familia. ¿Estaba preparada para eso? Y no puedo creerlo. Esmeralda dejó caer los papeles sobre la mesa, sintiéndose abrumada. Amanda mató a Karim, ¿no es cierto? No pudo haber sido una coincidencia que muriera justo después de la boda. Samir asintió lentamente. Eso es lo que parece. Pero necesitamos más pruebas. Esto es suficiente para iniciar una investigación, pero no para culparla directamente. Karim sabía que su vida corría peligro, por eso hizo esto. Ahora, tenemos que ser cautelosos. Esmeralda respiró hondo. Sabía lo que debía hacer, pero no dejaba de sentir que el peso de la traición era demasiado grande. Todo lo que había creído sobre su familia se estaba desmoronando, y ahora, se enfrentaba a la difícil decisión de exponer la verdad o quedarse callada para proteger lo que quedaba de su mundo. ¿Y qué sucede si no hacemos nada? Preguntó finalmente, con la voz rota. El abogado intervino, su tono profesional, pero severo. Si no hacemos nada, Amanda y su madre continuarán con sus negocios ilegales. Probablemente, la muerte de Karim será enterrada como una tragedia y, eventualmente, se quedarán con su fortuna y seguirán operando en las sombras. No habrá justicia para Karim, ni para las víctimas de las transacciones en las que están involucradas. Esmeralda cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión que tenía ante sí. El silencio en la habitación era abrumador. Sabía que, sin importar qué camino eligiera, nada volvería a ser igual. Pero también sabía que Karim no merecía morir en vano. Alguien debía pagar por lo que había sucedido, y esa responsabilidad ahora caía sobre ella. Lo haré, dijo finalmente, con la voz firme. Lo sacaré todo a la luz. Samir la miró con una mezcla de alivio y respeto. No estás sola en esto, Esmeralda. Te ayudaré en todo lo que necesites. Esto no será fácil, pero es lo correcto. Esmeralda asintió. Aunque estaba aterrada de lo que vendría, sabía que no podía retroceder. La verdad debía ser contada, sin importar el costo. Esa noche, mientras Esmeralda volvía a casa, sentía que el peso de los últimos días finalmente la estaba alcanzando. Su hermana, su propia madre, ¿cómo podían haber caído tan bajo? Los recuerdos de su infancia pasaban por su mente, las risas, las cenas familiares. Pero esos momentos ahora parecían lejanos, casi irreales, como si hubieran pertenecido a otra vida. Cuando llegó a su apartamento, se dejó caer en el sofá, exhausta tanto física como emocionalmente. Mientras miraba el sobre que aún tenía en las manos, sabía que el siguiente paso sería el más difícil. Tendría que enfrentarse a Amanda, y tal vez a su madre también, para confrontarlas con lo que sabía. Pero no sería hoy. Hoy, solo necesitaba procesar lo que había descubierto, asimilar el hecho de que su vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Mañana sería el día en que todo empezaría a desmoronarse de verdad. Y aunque el miedo la asfixiaba, también sabía que debía ser valiente. Karim merecía justicia, y ella se la daría, aunque eso significara desmantelar su propia familia. A la mañana siguiente, Esmeralda despertó temprano, pero no se sintió descansada. La noche anterior apenas había dormido. Las imágenes del encuentro con Samir y los documentos que había descubierto sobre su familia la mantuvieron en vela, y aunque había decidido revelar la verdad, el miedo seguía aferrándose a ella. Mientras el sol comenzaba a iluminar el pequeño apartamento, supo que era el día de enfrentar a Amanda. El día en que, por primera vez, su familia se partiría en dos. Después de preparar una taza de café que apenas pudo probar, se vistió con ropa cómoda pero formal. Necesitaba sentirse fuerte, aunque su interior fuera un caos. Cuando salió de su apartamento, el aire frío le golpeó el rostro, como una advertencia de que el día traería consigo más de lo que podía prever. Se dirigió hacia la mansión de Karim, donde Amanda seguía viviendo, disfrutando del lujoso hogar que le había pertenecido a su esposo. Al llegar al edificio, el portero la dejó pasar sin más preguntas. Subió por el ascensor hasta la cima, su corazón acelerándose con cada piso. El silencio dentro del ascensor era ensordecedor, pero su mente estaba llena de voces, las preguntas que debía hacerle a Amanda, los recuerdos de su infancia juntas y, sobre todo, el eco de las palabras frías que Amanda le había dicho después de la muerte de Karim.
Cuando la puerta de la mansión se abrió, Amanda la estaba esperando, impecablemente vestida como siempre, con una sonrisa falsa que Esmeralda ahora reconocía bien. De Esmeralda, me sorprende verte tan temprano. Amanda cruzó los brazos, apoyada contra el marco de la puerta. ¿Qué te trae por aquí? Esmeralda no sonrió. No había espacio para sonrisas. Cruzó el umbral de la puerta y se dirigió al salón, donde los ventanales gigantes mostraban la ciudad extendiéndose ante ellas. La opulencia del lugar contrastaba con la oscuridad que sabía que escondía. Tenemos que hablar, Amanda, dijo Esmeralda, su voz firme, aunque por dentro temblaba. Amanda arqueó una ceja, siguiéndola con paso despreocupado. ¿Qué? Si es sobre Karim, te dije que fue una tragedia. No veo por qué sigues revolviendo el pasado. Su tono era sarcástico, pero la incomodidad en su mirada no pasó desapercibida para Esmeralda. Esmeralda se giró bruscamente, enfrentándose a su hermana. Respiró hondo antes de hablar, sabiendo que lo que estaba por decir cambiaría todo entre ellas. Sé lo que has hecho, Amanda, dijo Esmeralda, sin rodeos. Karim sabía lo que estabas tramando. Tengo pruebas. Tú y mamá han estado metidas en negocios ilegales desde hace años, y Karim se enteró antes de que lo mataran. La sonrisa de Amanda desapareció en un segundo. Su rostro se endureció, y durante unos instantes, no dijo nada. El silencio era tan espeso que podía cortarse. ¿Pruebas?, preguntó Amanda, su voz más baja, como si tratara de contener su rabia. ¿Qué pruebas? Documentos, transacciones, firmas tuyas, y las de mamá. Karim lo guardó todo. Sabía que estabas involucrada en algo, y ahora todo está saliendo a la luz. Esmeralda dio un paso hacia su hermana, sintiendo el peso de las palabras que estaba diciendo. No dejaré que te salgas con la tuya. Karim no merece que su muerte quede impune. Amanda la miró durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, dejó escapar una risa fría, desprovista de toda calidez. ¿Y qué vas a hacer, Esmeralda? ¿Acudir a la policía? Se cruzó de brazos, caminando lentamente por la sala, como si no hubiera nada que temer. ¿Vas a destruir a mamá también? ¿Destruir a la única familia que tienes por un hombre que, en realidad, ni siquiera te importaba? Esmeralda sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Amanda eran como puñaladas. Claro que Karim le importaba. Pero Amanda, como siempre, sabía cómo manipular sus emociones, cómo hacerla dudar. O no intentes manipularme, Amanda, dijo Esmeralda, intentando mantener la calma. No se trata solo de Karim. Se trata de lo que tú y mamá han estado haciendo durante años. No puedo quedarme callada mientras destruyen la vida de otras personas solo por su propia codicia. Amanda se acercó, sus ojos oscuros y brillantes de furia contenida. Siempre has sido tan ingenua, Esme, susurró. Este mundo no es para los débiles. Karim era un estorbo, y sus negocios nos estaban llevando a la ruina. Si no me hubiera casado con él, nuestra familia habría caído mucho antes. Mamá y yo lo hicimos todo por ti también, aunque no lo veas. Tú siempre has sido la favorita, la intocable. ¿Y ahora vienes a acusarme a mí? Las palabras de Amanda hicieron que Esmeralda retrocediera un paso. Nunca había visto tanta frialdad en su hermana, tanta ambición desmedida. El silencio se hizo de nuevo, pero esta vez, estaba cargado de electricidad, como si todo estuviera a punto de estallar. Voy a ir a la policía, dijo Esmeralda finalmente, sintiendo un dolor en el pecho mientras lo decía. No puedo seguir siendo parte de esto. Amanda la miró con una sonrisa torcida, como si hubiera esperado exactamente esas palabras. Hazlo, susurró. Pero te aseguro que no saldrás ilesa de esto. Mamá está preparada para todo. Tú serás la que lo perderá todo, Esmeralda. No nosotros. El miedo se instaló en Esmeralda como un peso en el pecho. Sabía que Amanda no mentía. Su madre siempre había sido una mujer calculadora, y seguramente habría tomado precauciones para protegerse. Aún así, sabía que no podía detenerse. Había tomado una decisión, y ahora debía afrontarla. Y ya lo veremos, Amanda, dijo con la voz baja, pero firme. Nos veremos en los tribunales. Esa tarde, Esmeralda fue a la estación de policía. El ambiente en el lugar era sombrío, y mientras esperaba a ser atendida, su mente revivía el rostro de Amanda,
Esa sonrisa cruel y confiada que le decía que esto no sería fácil. Cuando llegó su turno, un detective de aspecto serio la atendió. Ella le entregó los documentos, explicando todo con el corazón acelerado, sabiendo que con cada palabra que pronunciaba, su vida familiar se rompía un poco más. El detective asintió lentamente mientras revisaba los papeles. «Vamos a iniciar una investigación formal», dijo. «Pero debes entender que esto llevará tiempo. Las personas a las que estás acusando no son cualquiera. Va a ser un proceso complicado, y habrá repercusiones». «Lo sé», respondió Esmeralda, sintiendo el peso de la situación. «Solo quiero que se haga justicia. No puedo seguir callada». El detective la observó por un momento antes de responder. «Es valiente lo que estás haciendo. Pero también peligroso. Asegúrate de estar preparada para lo que viene». Esmeralda asintió. Sabía que el camino que había elegido sería largo y doloroso. Sabía que su familia no se lo pondría fácil, pero también sabía que no había vuelta atrás. La muerte de Karim, las mentiras, las manipulaciones, todo debía salir a la luz. Cuando llegó a su apartamento esa noche, exhausta y emocionalmente agotada, se sentó en su cama, mirando la ventana que daba a la ciudad iluminada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho lo correcto, aunque sabía que el precio sería alto. Su madre y Amanda no iban a detenerse sin luchar, pero ella tampoco. Cerró los ojos, sintiendo la calma antes de la tormenta. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero también sabía que estaba preparada para lo que viniera. La verdad tenía un precio, y Esmeralda estaba dispuesta a pagarlo. Esmeralda estaba sentada en su sofá, mirando por la ventana mientras la lluvia caía sobre la ciudad. Las gotas de agua formaban pequeñas carreras en el cristal, pero ella apenas las notaba. Las palabras del detective aún resonaban en su cabeza: va a ser un proceso complicado, y habrá repercusiones. Sabía que había dado un paso decisivo, que había encendido una mecha que no se podía apagar. La sensación de alivio tras su denuncia en la comisaría había sido efímera, ahora quedaba el temor a lo que vendría. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Samir. Desde que había revelado los secretos de Amanda y su madre, Samir había sido su apoyo más constante. Sin embargo, hoy su voz al otro lado de la línea sonaba diferente, más sombría. «De Esmeralda, tenemos que hablar». «Algo sucedió», dijo, su tono grave. Esmeralda sintió como una sombra de miedo se deslizaba por su espalda. «¿Qué pasó?», preguntó, intentando mantener la calma. «Que he recibido un mensaje anónimo. Parece que alguien más sabe lo que estás haciendo». «Están al tanto de que entregaste los documentos a la policía», respondió Samir. «Necesito que vengas a mi oficina. Esto va más allá de lo que habíamos imaginado». Esmeralda sintió el estómago revolverse, pero sabía que no podía dejarse dominar por el pánico. Agradeció a Samir y colgó, mientras se apresuraba a vestirse. El mensaje anónimo no era solo una advertencia, era una señal de que alguien más poderoso y más peligroso, estaba observando. Ahora, la situación ya no solo involucraba a Amanda y su madre, había algo más, algo que estaba moviendo los hilos en las sombras. Al llegar a la oficina de Samir, la ansiedad de Esmeralda creció. La lluvia había cesado, pero la humedad en el aire hacía que todo se sintiera más pesado. Samir estaba de pie frente a la ventana de su despacho, mirando hacia el horizonte, pero se giró al escuchar los pasos de Esmeralda. Su expresión lo decía todo, había algo más oscuro en juego. «¿Qué es lo que está pasando realmente, Samir?», preguntó Esmeralda, con la voz temblorosa pero decidida. «¿Qué es lo que no sabemos?». Samir le mostró su teléfono. En la pantalla había un mensaje que decía: «Sabemos lo que ella hizo. No te metas si quieres mantenerte a salvo». Y no es solo un aviso, Esmeralda. «Es una amenaza», dijo Samir, su tono grave. «Estas personas no juegan. Tienen conexiones en lugares donde no podemos llegar. Si tú sigues con esto, podrías estar en peligro». Esmeralda sintió como el pánico comenzaba a apoderarse de ella, pero también una creciente determinación. Sabía que este era el tipo de batalla que Karim había querido evitar, pero ahora no podía retroceder. «No podemos detenernos ahora, Samir. Esto no se trata solo de mi seguridad. Es sobre lo que le hicieron a Karim. Si nos detenemos, ellos ganarán. Amanda y mamá
están enredadas en algo más grande. Tal vez ni siquiera sean ellas las que controlan todo esto, dijo, tratando de ordenar sus pensamientos. Samir asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. Lo sé, pero debemos ser más cuidadosos. No podemos hacer esto solos. Si Amanda y tu madre están conectadas con este grupo criminal, necesitamos más apoyo. Gente que sepa cómo enfrentarlos. Esmeralda lo miró, intentando mantener la calma mientras el miedo seguía carcomiéndola por dentro. ¿Qué propones?, preguntó. Samir se acercó a su escritorio y sacó una carpeta llena de documentos. Tengo contactos en los Emiratos. Personas que estaban cerca de Karim y que sospechaban que algo andaba mal antes de su muerte. Ellos pueden ayudarnos a rastrear a estas personas, a quienes están detrás de todo esto. Pero te advierto, Esmeralda, una vez que entremos en este mundo, no habrá vuelta atrás. Esmeralda miró los papeles, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Sabía que Samir tenía razón. El enemigo al que se enfrentaban no era pequeño, y sus amenazas ya estaban comenzando a materializarse. Sin embargo, la verdad sobre la muerte de Karim seguía siendo su motor. No podía permitir que su vida fuera arrebatada sin justicia. Lo haremos, dijo finalmente, con la voz firme. No importa lo que cueste. Vamos a descubrir la verdad. Días después, Esmeralda se encontraba en una reunión con los contactos de Samir. Eran un grupo diverso, algunos hombres y mujeres que habían trabajado con Karim en diferentes aspectos de sus negocios en los Emiratos. Uno de ellos, un hombre llamado Rashid, había sido un amigo cercano de Karim y tenía conocimientos profundos sobre sus operaciones. Su voz era tranquila, pero sus palabras tenían un peso que Esmeralda no podía ignorar. Karim sabía que había riesgos, pero nunca pensó que su propia esposa estuviera involucrada. A medida que avanzaban los meses, notaba que algo no estaba bien en sus finanzas. Movimientos de dinero que no había autorizado, empresas ficticias. Cuando comenzó a indagar más a fondo, recibió amenazas. Lo último que me dijo fue que sospechaba que Amanda estaba más involucrada de lo que parecía. No tuvo tiempo de hacer algo al respecto, dijo Rashid, mirando a Samir y Esmeralda. Pero todo esto apunta a una red más grande. Amanda y tu madre solo son piezas. Esmeralda sintió un frío intenso recorrerle el cuerpo al escuchar esas palabras. Sabía que Amanda era ambiciosa, pero no había imaginado que fuera solo una peón en algo mucho mayor. Se daba cuenta de que ahora no solo se enfrentaban a su familia, sino a algo mucho más peligroso. Gente poderosa, conectada a las sombras del crimen financiero y quién sabe qué más. ¿Entonces hay alguien más tirando de los hilos?, preguntó Samir, con el ceño fruncido. Rashid asintió lentamente. Sí, y esa es la parte más peligrosa. Estas personas no tienen rostro. Utilizan a otros para hacer su trabajo sucio, y cuando alguien se convierte en un problema, lo eliminan. Karim estuvo cerca de descubrir todo, y por eso lo silenciaron. Esmeralda sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Rashid confirmaban lo que había temido. Karim no solo había sido una víctima de la codicia de Amanda, había sido asesinado por algo mucho más grande, y ahora, ella estaba metida de lleno en esa tormenta. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Esmeralda, su voz llena de resolución. Rashid la miró, con una mezcla de respeto y preocupación. Recopilamos más pruebas que no puedan ser ignoradas. Luego, llevamos esto a una instancia superior. No será fácil, Esmeralda. Si seguimos adelante, ellos lo sabrán, y vendrán por nosotros. Pero si lo hacemos bien, podemos exponerlos a todos. Esmeralda asintió, sabiendo que no había vuelta atrás. Había decidido seguir adelante, y lo haría hasta el final. Por Karim. Por la verdad. Esa noche, al regresar a su apartamento, Esmeralda se sentó frente a la ventana una vez más, mirando las luces de la ciudad. El peso de lo que estaba por enfrentar era abrumador, pero también sentía una calma extraña. Sabía que estaba en peligro, que lo que venía sería aún más complicado y doloroso, pero también sabía que no estaba sola. Samir, Rashid y las personas cercanas a Karim estaban con ella, y juntos, iban a descubrir la verdad. Miró su teléfono, sabiendo que las amenazas seguirían llegando, pero ya no le temía al enemigo invisible. Ahora, tenía las armas para luchar, y estaba decidida a hacerlo.
El camino hacia la justicia sería largo y lleno de sombras, pero Esmeralda estaba dispuesta a enfrentarlo todo. Por fin, sentía que estaba luchando por algo más grande que ella misma. Y eso, le daba la fuerza para seguir adelante, sin importar lo que sucediera después. A la mañana siguiente, Esmeralda despertó con el eco de sus pensamientos reverberando en su mente. El peso de la verdad que había descubierto sobre su familia la mantenía en un constante estado de alerta. A pesar de todo lo que había aprendido, aún había algo más profundo que la inquietaba, saber que no solo su hermana Amanda, sino también su propia madre, eran cómplices de algo tan oscuro como lo que había destruido la vida de Karim. El amanecer apenas comenzaba a iluminar el cielo, pero Esmeralda ya estaba en pie, decidida. Sabía que el día de hoy sería clave. Junto a Samir y Rashid, habían conseguido las pruebas necesarias para involucrar a más personas en la investigación. Ahora, debían presentar esas pruebas en una instancia superior y hacerlo sin alertar a quienes estaban detrás de los movimientos de Amanda y su madre. Era una jugada peligrosa, pero necesaria. La red que Karim había comenzado a desenredar antes de su muerte estaba a punto de ser expuesta. Sin embargo, había una última conversación que debía tener antes de seguir adelante. Sabía que su madre no iba a quedarse callada por mucho tiempo, y si las cosas se iban a desmoronar, prefería enfrentarlo de frente. No podía soportar la idea de que su propia madre estuviera implicada en algo tan terrible. Tomó el teléfono, sabiendo que con cada palabra que diría pondría en riesgo no solo su relación familiar, sino su propia seguridad. Marcó el número de su madre, y esperó. De Esmeralda, la voz de su madre sonaba fría al otro lado de la línea, como si supiera lo que estaba por venir. «Tenemos que hablar, mamá». «Y no puedo esperar más», respondió Esmeralda, tratando de mantener la calma. Su madre no respondió inmediatamente, y durante unos segundos, el silencio entre ellas fue insoportable. «Ven a casa, Esmeralda. Hablaremos aquí», dijo finalmente, y colgó sin esperar respuesta. Esmeralda tomó un respiro profundo. Sabía que esta conversación sería definitiva, que marcaría el comienzo del fin. La casa donde había crecido estaba llena de recuerdos, pero ahora se sentía como un lugar extraño para ella. Al entrar, todo le pareció frío y ajeno, como si los años de risas y momentos compartidos se hubieran desvanecido en el aire. Su madre le esperaba en la sala, con un té servido en la mesa, pero su rostro no mostraba ni rastro de la calidez que Esmeralda recordaba de su infancia. Amanda no estaba, lo cual solo aumentaba la tensión. «¿Qué es lo que necesitas decirme?», preguntó su madre, sin rodeos, mientras la invitaba a sentarse. Esmeralda la observó por un momento, intentando ver algún indicio de remordimiento o culpa en su mirada, pero no encontró nada. Sabía que su madre había sido siempre fuerte, incluso implacable en ocasiones, pero ahora parecía otra persona, alguien que había sido capaz de justificar lo injustificable. «Sé lo que tú y Amanda han estado haciendo», dijo Esmeralda, sin vacilar. «Sé que Karim descubrió sus negocios y que intentaron encubrir todo antes de su muerte. Pero no voy a permitir que se salgan con la suya. Ya he entregado las pruebas a la policía». Su madre no mostró ninguna sorpresa, ni siquiera una señal de preocupación. En cambio, tomó un sorbo de su té con calma, como si Esmeralda no hubiera dicho nada fuera de lo normal. «Sabía que harías esto», respondió, finalmente. «Siempre fuiste la que se inclinaba por la justicia, la que no podía mirar el mundo por lo que es realmente». «¿Por lo que es realmente?», replicó Esmeralda, su voz subiendo ligeramente de tono. «¿Esto es lo que crees que es la vida? ¿Engañar, robar, destruir la vida de otros?». «Karim está muerto, mamá». La mirada de su madre no cambió, pero su voz se volvió más severa. «Karim fue un obstáculo. Amanda lo entendió mucho antes que tú. Todo lo que hemos hecho ha sido para proteger a esta familia, Esmeralda. No puedes entenderlo ahora, pero algún día lo harás. No puedes sobrevivir en este mundo siendo solo buena, hay que ser fuerte, hay que tomar lo que es nuestro. Y Karim, bueno, él se interpuso en nuestros planes». Esmeralda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El nivel de frialdad y desapego con el que su madre hablaba de la muerte de Karim la dejó sin aliento. Todo lo que alguna vez había creído sobre su familia se desmoronaba en ese instante. «¿Y eso es lo que le vas a decir a la policía?», preguntó Esmeralda, con la voz temblando. «¿Que todo esto fue un sacrificio por nuestra familia?». Su madre sonrió débilmente.
Y no tendrás la oportunidad de llevarme ante la policía, Esmeralda. No entiendes cuán profundo llega esto. Amanda y yo no estamos solas. Tú te has metido en un mundo que no puedes controlar, y si sigues adelante, te destruirán. El temor en Esmeralda se hizo más fuerte. Sabía que su madre estaba involucrada con personas poderosas, pero hasta ese momento no había comprendido la magnitud de lo que significaba. Sin embargo, la advertencia solo reforzó su decisión. Karim había intentado detener todo esto antes de que lo mataran, y ella no iba a permitir que su muerte quedara sin justicia. Se levantó lentamente, con los ojos fijos en su madre. No importa cuán profundo creas que estás en esto, mamá. No me detendré. Amanda no saldrá impune, y tú tampoco. Sin esperar respuesta, Esmeralda se dio la vuelta y salió de la casa. A medida que cerraba la puerta tras de sí, sintió el aire frío golpearle el rostro, pero también una sensación de alivio. Había enfrentado a su madre, y aunque sabía que el camino por delante sería peligroso, también sabía que había hecho lo correcto. Samir la estaba esperando en la estación de policía cuando llegó. La tensión en el aire era palpable, pero él la recibió con una mirada de apoyo. ¿Cómo fue?, preguntó, notando la expresión cansada de Esmeralda. Peor de lo que imaginaba, respondió ella. Mamá no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Sabe que están siendo investigadas, pero no parece preocupada. Está convencida de que no podemos detenerlas. Samir asintió, comprendiendo lo que eso significaba. Pero lo haremos. No estás sola en esto, Esmeralda. Tenemos las pruebas, y ahora las autoridades están involucradas. Lo que ellas creían inquebrantable está a punto de desmoronarse. Esmeralda lo miró, agradecida por su apoyo. En los últimos meses, Samir había sido su ancla en medio de la tormenta, y aunque sabía que lo que venía sería peligroso, también sabía que juntos podían enfrentarlo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Esmeralda recibió un mensaje en su teléfono. Al abrirlo, su corazón se detuvo por un instante. Era otro mensaje anónimo: no puedes detenernos. Detente antes de que sea demasiado tarde. Esmeralda sintió como el miedo volvía a instalarse en su pecho, pero también una firme resolución. Sabía que ahora, más que nunca, no podía detenerse. Las amenazas solo la empujaban a seguir adelante. No podía dejar que el miedo la paralizara, no cuando estaba tan cerca de descubrir toda la verdad. Cerró los ojos, permitiéndose un momento de calma. Sabía que los días que venían serían aún más oscuros, pero estaba lista para enfrentarlos. Por Karim, por la justicia, y por ella misma. El viento soplaba fuerte esa mañana mientras Esmeralda caminaba hacia la oficina de Samir. Sabía que había llegado el día. Había pasado semanas reuniendo pruebas, enfrentando las amenazas de su madre y de Amanda, desafiando su propio miedo para sacar a la luz la verdad sobre la muerte de Karim. Pero ahora todo estaba a punto de estallar. Las piezas se habían alineado, y el destino de su familia, y tal vez su propia vida, se decidiría hoy. Samir la esperaba frente al edificio. Su rostro reflejaba la misma mezcla de preocupación y determinación que Esmeralda sentía en su interior. ¿De Esmeralda, estás lista para esto?, preguntó, con los ojos fijos en los de ella. No tengo otra opción, respondió, aunque la verdad era que el miedo seguía presente en su pecho. Karim no merece menos que la verdad. Y no voy a dejar que Amanda o mi madre se salgan con la suya. Samir asintió, y juntos entraron al edificio. Dentro, Rashid ya estaba esperando, acompañado por los abogados y detectives que habían estado siguiendo el caso. Era un grupo pequeño, pero todos compartían el mismo objetivo: hacer justicia por Karim. El plan estaba en marcha. Amanda y su madre no sospechaban que las pruebas se presentarían hoy mismo ante un juez que, gracias a los contactos de Samir, había aceptado recibir la evidencia de inmediato. Las transacciones financieras, los acuerdos ilegales, los testimonios de quienes habían trabajado para Karim. Todo estaba cuidadosamente preparado para destruir la fachada que Amanda y su madre habían mantenido durante años. Pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, Esmeralda recibió una llamada inesperada. «Es Amanda», dijo, mirando la pantalla de su teléfono. El silencio en la habitación se volvió pesado, y Samir la observó con cautela. «Contéstala», dijo él. «Puede que esto sea parte del desenlace». Esmeralda respiró hondo y contestó. ¿Qué quieres, Amanda?
La voz de Amanda al otro lado de la línea sonaba diferente a la frialdad habitual, como si la tensión finalmente hubiera comenzado a alcanzarla. Esme, por favor, escúchame. Sé que estás con Samir y que crees que puedes detenerme, pero no entiendes lo que está en juego aquí. No solo nosotras, hay gente poderosa involucrada. Si sigues adelante, te van a destruir. Nos van a destruir a todas. Su voz estaba cargada de un miedo que Esmeralda no había oído antes. Mamá me contó lo que hiciste, y ahora todo está fuera de control. Esmeralda sintió un nudo en el estómago, pero su respuesta fue firme. Amanda, ya no se trata solo de ti o de mamá. Karim está muerto, y su muerte no puede quedar impune. No puedo vivir sabiendo lo que han hecho, y tampoco puedo ignorar todo lo que me has ocultado. Tuvieron oportunidades para detenerse, pero eligieron seguir. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea antes de que Amanda volviera a hablar, esta vez en un susurro. Lo siento, Esme. No hay marcha atrás para mí, pero tal vez lo haya para ti. Antes de que Esmeralda pudiera responder, la línea se cortó. Algo en las palabras de Amanda la perturbó profundamente. Esa no era una disculpa, era una advertencia, pero también una despedida. Samir la observaba de cerca, y al ver la confusión en el rostro de Esmeralda, se acercó. ¿Qué pasa? Amanda, creo que está más asustada de lo que ha mostrado. Sabe que todo esto se va a desmoronar, pero habló como si. Esmeralda hizo una pausa, intentando procesar lo que acababa de suceder, como si estuviera planeando algo más. El siguiente par de horas fue un torbellino de actividad. Las pruebas se presentaron ante el juez, quien quedó impactado por la profundidad de la corrupción y los crímenes que Amanda y su madre habían llevado a cabo junto a sus socios. La policía se movilizó de inmediato, y en cuestión de minutos, las autoridades estaban en camino para arrestar a ambas. Sin embargo, el corazón de Esmeralda seguía inquieto. Sabía que Amanda no era el tipo de persona que se rendiría sin más. Había algo que no encajaba en sus últimas palabras, y ese presentimiento la atormentaba mientras esperaban el desenlace. Cuando la policía llegó al penthouse donde Amanda y su madre se encontraban, la situación dio un giro inesperado. En lugar de arrestarlas inmediatamente, se encontraron con un ambiente extraño. Amanda había desaparecido. La casa estaba desordenada, pero no había señales de una lucha, solo papeles esparcidos y documentos rotos en el suelo. Su madre estaba sentada en el sofá, en un estado de shock. Esmeralda llegó poco después con Samir y Rashid, y al entrar al lugar, la atmósfera cargada de tensión casi la asfixiaba. ¿Dónde está Amanda?, preguntó, mirando a su madre, quien permanecía en silencio. Finalmente, su madre levantó la vista, con los ojos vacíos y la voz quebrada. Se ha ido. Sabía que no podría escapar de todo esto. Dejó una carta para ti. Esmeralda tomó la carta que su madre le extendió con manos temblorosas. Al abrirla, leyó las últimas palabras de Amanda. Esme, he hecho cosas imperdonables, pero no puedo seguir huyendo. Mamá y yo creamos este monstruo, y ahora no hay forma de deshacerlo. He dejado todo en tus manos porque, al final, siempre fuiste mejor que nosotras. Nunca merecimos tu bondad. Perdóname, aunque sé que no puedes. Me voy, pero no me escondo. Te enfrentarás a muchos enemigos ahora, pero sé que serás más fuerte que ellos. Esmeralda dejó caer la carta. Sintió una mezcla de tristeza y alivio, pero sobre todo, una punzada de dolor por lo que había sido su familia. Sabía que nunca volvería a ser la misma después de lo que había descubierto, pero también sabía que finalmente, la verdad había salido a la luz. Días después, Amanda fue encontrada en un pequeño pueblo lejos de la ciudad. Se entregó a las autoridades sin resistencia. Sabía que había llegado su final, y aunque su vida estaba marcada por sus crímenes, había aceptado pagar por lo que había hecho. Esmeralda la visitó en la cárcel antes de que comenzara el juicio. Amanda, por primera vez en mucho tiempo, parecía una persona completamente diferente. Había perdido esa frialdad que siempre la había definido. Nunca quise que todo terminara así, dijo Amanda, su voz apagada. Esmeralda la miró con tristeza, pero también con una sensación de paz que no había sentido antes. Lo sé, Amanda. Pero ahora tenemos que vivir con lo que hemos hecho. Y yo, tengo que seguir adelante. Cuando se despidieron, Esmeralda sintió que, por fin, podía cerrar ese capítulo de su vida. Había enfrentado los demonios de su familia,
Había encontrado la verdad sobre la muerte de Karim, y aunque el camino había sido doloroso, también la había liberado. De pie frente a la cárcel, sintiendo el sol en su rostro, supo que ahora, por fin, estaba lista para comenzar de nuevo. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.